No sabía que era ilegal, hasta que vino la policía. Había algo extraño en la vieja casa que compré en las afueras de la ciudad. Desde el primer momento que la vi, supe que era el lugar perfecto para escapar del bullicio y el estrés de la vida en la ciudad. Estaba aislada, rodeada de altos árboles que susurraban al viento, y el aire fresco era algo que no había sentido en años. El vecindario era tranquilo, casi solitario, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí como si hubiera encontrado un refugio. La casa era grande, aunque un poco desgastada por el tiempo, pero la estructura aún tenía una belleza que, de alguna manera, me atrapó. Sin embargo, desde que me mudé, algo en el aire no estaba bien. Era como si la casa tuviera algo oculto, un secreto guardado entre sus muros. Los primeros días fueron normales, hasta que comencé a notar pequeños detalles extraños, las luces que se apagaban solas, los ecos extraños en las noches, y lo peor de todo, el sótano. Nunca me atreví a bajarme allí, aunque el sótano parecía ser parte esencial de la casa, como si hubiera sido creado con algún propósito en específico. Había algo en ese lugar que me hacía sentir incómodo, como si algo estuviera acechando en las sombras. Pero la curiosidad es poderosa, y fue lo que me llevó un día a bajar al sótano. Al principio, solo veía cajas de cosas viejas, muebles deteriorados, y una atmósfera densa, casi como si todo estuviera esperando ser descubierto. Sin embargo, entre las cajas, algo me llamó la atención, un baúl antiguo. Polvoriento y cubierto de telarañas, parecía haber estado allí por décadas. ¿Qué haría un baúl en un lugar tan olvidado? La curiosidad pudo más que el miedo, y decidí abrirlo. Dentro, encontré una caja con varias cintas VHS. Pensé que era extraño. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien usaba ese formato? Miré alrededor y, por pura casualidad, encontré una vieja videocasetera en el garaje. Me pareció una idea divertida conectar el viejo aparato y ver qué contenían las cintas. Sin darme cuenta, lo que estaba a punto de hacer cambiaría mi vida para siempre. La primera cinta era inofensiva, o al menos eso parecía. Imágenes borrosas de la casa, tomas del jardín, el porche y algunas vistas del vecindario. Nada importante. Pero luego, al poner la siguiente cinta, las cosas empezaron a volverse extrañas. En ella, vi a un hombre entrar de la casa, con una caja grande bajo el brazo. Estaba vestido con ropa oscura, y aunque no veía su rostro claramente, su actitud era inquietante. La cámara lo siguió mientras dejaba la caja en el sótano y luego se iba rápidamente. Esa imagen quedó grabada en mi mente. ¿Qué estaba pasando en mi casa? ¿Por qué grabarían algo así? Pensé que tal vez era una grabación antigua de los dueños previos, pero mi sensación de incomodidad crecía. Decidí ver más. La siguiente cinta era peor. Ahora podía ver más detalles. Un grupo de hombres, todos con el rostro cubierto parcialmente, estaban reunidos en el sótano. Estaban discutiendo en voz baja, y sus palabras, aunque no del todo claras, eran suficientes para entender que algo grande estaba sucediendo. Lo peor fue escuchar la frase, todo debe quedarse en este lugar. Asegúrate de que nadie más se entere. El miedo me recorrió el cuerpo. ¿Qué querían decir con eso? ¿Por qué alguien grabaría una reunión de este tipo? El sótano, el lugar donde estaba almacenada esa grabación, parecía ser el centro de algo mucho más grande de lo que pensaba. Pero la grabación final fue lo que realmente me heló la sangre. En la última cinta, los hombres regresaban al sótano. El mismo grupo. Esta vez, discutían con más urgencia. El dinero está en la última caja, tenemos que moverlo pronto, decía uno de ellos. No podemos dejar rastro de nada. El tono de su voz estaba lleno de tensión, y la cámara captó perfectamente el momento en que abrieron una de las cajas. Dentro, había billetes de alta denominación, apilados cuidadosamente. El dinero no era el único objeto, en las cajas había antigüedades, relojes caros, joyas. Todo era valioso, y todo parecía estar escondido allí, en mi propia casa. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué acababa de descubrir? ¿Por qué mi casa estaba siendo utilizada para almacenar objetos robados y dinero sucio? Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. Sabía que debía investigar más, pero algo me decía que esto era mucho más peligroso de lo que pensaba. Esa noche, incapaz de quitarme esas imágenes de la cabeza, decidí revisar los registros de la propiedad. Busqué a los antiguos dueños de la casa, pero encontré muy poca información. Al parecer, se habían mudado de manera abrupta, sin dejar rastro, y nadie en el vecindario parecía saber por qué. A medida que investigaba más, me di cuenta de que algo no encajaba. Los antiguos propietarios no solo se habían ido sin previo aviso,
sino que también parecían haber desaparecido por completo. Fue entonces cuando decidí ir al sótano nuevamente. Necesitaba respuestas, aunque el miedo ya me consumía. Cuando llegué allí, me di cuenta de que la puerta secreta en la que había tropezado la primera vez no estaba cerrada completamente. Temblando, la empujé con cuidado y la abrí. Dentro, la oscuridad me envolvió, pero cuando encendí una linterna, vi algo aún más espeluznante, más cajas llenas de dinero, documentos ilegales, y equipos de computación con información confidencial. Mi estómago dio un vuelco. Estaba en medio de algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Algo criminal. Y no tenía idea de cómo salir de allí sin meterme en problemas. Entonces, el timbre de mi puerta sonó. Miré por la ventana y vi a un coche de policía estacionado frente a mi casa. Mi sangre se heló. Sabía que había algo extraño en la casa, pero nunca imaginé que me involucraría en un escándalo de esta magnitud. Antes de que pudiera reaccionar, un oficial de policía tocó la puerta. «Sabemos lo que has encontrado», dijo, con una voz grave y seria. «Sabemos lo que hay en tu sótano. Necesitamos que vengas con nosotros». Mi mente no podía procesarlo. No entendía por qué la policía estaba en mi puerta. No había hecho nada malo, o al menos eso pensaba. Me pidieron que los acompañara a la estación de policía. A medida que conducíamos, me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla. En la estación, la verdad finalmente salió a la luz. Los antiguos dueños de la casa estaban involucrados en una red criminal de tráfico de antigüedades robadas y lavado de dinero. Habían utilizado mi casa como punto de almacenamiento para sus bienes robados. Los documentos que encontré en el sótano contenían pruebas de su involucramiento en varias actividades ilícitas a lo largo de los años. «Lo que descubriste no era para tus ojos», me explicó el detective. «Ellos han estado operando en las sombras durante mucho tiempo, y si no fuera por ti, no habríamos encontrado este lugar tan rápido». Aunque no fui arrestado, el miedo de haber estado tan cerca de una red criminal me persiguió durante semanas. Mi vida nunca volvió a ser la misma. La casa que había visto como un refugio se convirtió en el epicentro de una historia de crimen, engaño y oscuridad. Y lo peor de todo, no había sido más que una víctima en todo esto, una víctima de mi propia curiosidad. Aprendí la lección de la manera más difícil. Algunas veces, los secretos de la casa son mejores cuando permanecen sellados. Lo que sucedió después de la visita de la policía. Después de que la policía se llevó la evidencia de mi casa y me explicó la magnitud del asunto, pensé que finalmente estaba fuera de peligro. Por un momento, sentí un leve alivio, pero ese sentimiento no duró mucho. La verdad es que el terror estaba apenas comenzando, y las preguntas no dejaban de acumularse en mi mente. Estuve fuera de mi casa por un par de semanas mientras la policía realizaba su investigación. Cada día me sentía más atrapado, como si cada minuto estuviera siendo observado. Algo me decía que la policía no me estaba contando toda la verdad, que había más en este caso de lo que me habían dejado saber. Las cosas no se sentían resueltas, y yo estaba demasiado cerca de una red criminal como para creer que simplemente desaparecerían sin más. Pasaron los días, y las visitas de los oficiales se hicieron más frecuentes. Me pedían más detalles sobre lo que había encontrado en el sótano. Pero una tarde, recibí una llamada telefónica que cambió todo. Era un detective de la unidad especial que llevaba el caso, pero no era el mismo que había visitado mi casa. La voz al otro lado de la línea era grave y calmada, algo que me puso aún más nervioso. «Lucas, tenemos que hablar. Hay algo que no sabíamos», dijo el detective, haciendo una pausa. «Lo que encontraste no es solo un caso de contrabando de antigüedades. Hay algo mucho más grande. Y creo que tú mismo has estado en el centro de todo esto». Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía estar involucrado aún más de lo que ya había estado? Lo que descubriste en tu sótano no es solo dinero robado o artefactos valiosos. Estabas viviendo en un centro de operaciones de lavado de dinero internacional. Pero hay algo más, algo que no sabíamos hasta ahora. Los hombres que grabaste, los que se reunían allí, no son solo criminales comunes. Ellos están ligados a una organización secreta que ha operado durante décadas, y no solo en tu ciudad, sino a nivel global. El detective explicó que la red criminal tenía conexiones con otros grupos alrededor del mundo. Lo que parecía ser solo una operación de contrabando era en realidad una fachada para actividades mucho más oscuras. Además, esos hombres con gorras que vi en las grabaciones no eran simples ladrones. Eran personas altamente entrenadas, vinculadas a grupos que operaban en el ámbito del crimen organizado a nivel internacional. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. ¿Por qué mi casa?
¿Por qué yo? Pero lo peor estaba por llegar. La conexión con mi pasado. Sabemos que no tenías idea de lo que estaba sucediendo, continuó el detective, pero queremos que sepas algo, tu familia está involucrada, aunque no lo sepas. Mi mente se nubló. Mi familia, ¿cómo podía ser esto posible? Empecé a recordar fragmentos de historias de mi abuelo, que siempre fue algo misterioso. Había rumores de que él había trabajado con gente poderosa en el pasado, pero nunca lo tomé en serio. Siempre lo pensé como una exageración. Pero ahora, las piezas comenzaban a encajar. El detective me explicó que, después de investigar más a fondo, habían encontrado registros antiguos que vinculaban a mi abuelo con una organización secreta. Esta red criminal no solo había estado operando en las sombras durante años, sino que también estaba construida sobre viejas alianzas. Parecía que mi abuelo, aunque ya fallecido, había sido un punto de contacto importante para las actividades de esta red, y todo estaba relacionado con la casa en la que me había mudado. Durante semanas, estuve en contacto con el detective. Cada vez que me llamaba, me pedía más detalles, pero las respuestas que obtuve no hicieron más que añadir más misterio. Las conexiones entre mi familia, la casa y la red criminal estaban profundamente enterradas. La sensación de estar atrapado en una telaraña se volvió insoportable. Los sucesos extraños se intensifican. Lo que comenzó como una simple molestia, ahora se convirtió en una pesadilla. Comencé a notar que había personas observándome. A veces sentía que no estaba solo en la calle, incluso cuando no había nadie alrededor. Recibí mensajes extraños en mi teléfono, que se borraban automáticamente antes de que pudiera leerlos. Algunas veces, los mensajes solo decían lo sabemos. En una ocasión, encontré un sobre sin remitente en la puerta de mi casa. Dentro había una foto de mí, tomada mientras salía de la tienda, junto con una nota que decía, no olvides lo que descubriste, Lucas. Las visitas a mi casa también se hicieron más frecuentes. Un par de veces, personas extrañas tocaron mi puerta, siempre en la noche, preguntando por la casa vieja. Cuando les decía que no sabía nada, se iban rápidamente, pero su mirada fría me dejaba una sensación de peligro inminente. Una noche, después de recibir una llamada telefónica extraña de alguien que decía ser un contacto, decidí regresar a la casa. Sentía que necesitaba enfrentar mis miedos, buscar alguna respuesta definitiva. Pero lo que encontré esa noche me dejó en shock. Al llegar, noté que la puerta principal estaba entreabierta. Algo no estaba bien. Bajé al sótano, esperando que tal vez algo hubiera sido dejado atrás. Pero lo que vi me heló la sangre. Al fondo de la habitación, la caja que había encontrado antes estaba abierta. Y dentro de ella, había una serie de documentos con más nombres, incluyendo el de mi abuelo. Los documentos mostraban transacciones financieras, conexiones con figuras de alto perfil y rutas de lavado de dinero. Alguien había vuelto para asegurarse de que nada de esto fuera descubierto. De repente, una figura apareció en el umbral de la puerta. Era un hombre con un traje oscuro, su rostro parcialmente cubierto por una máscara. No sabías lo que estabas buscando, ¿verdad? Dijo con una voz tranquila pero amenazante. Pero ahora sabes demasiado. Y no podemos permitir que sigas adelante. La presión en mi pecho se hizo insoportable. El hombre con la máscara seguía observándome desde su posición frente a la camioneta, como si estuviera esperando que tomara una decisión. La sensación de que mi vida ya no me pertenecía me inundó por completo. Lo que había comenzado como una simple curiosidad, ahora me había arrastrado a un abismo oscuro e imparable. La oferta que me había dado, seguir el camino de mi abuelo o abandonar todo, parecía una trampa, pero, al mismo tiempo, sentía que no podía quedarme de brazos cruzados. No sabía si el hombre estaba tratando de manipularme o si realmente había algo en lo que mi abuelo había estado involucrado que podría cambiar todo. ¿Qué significa seguir el camino de mi abuelo?, pregunté, mi voz temblorosa. No estaba seguro de querer la respuesta, pero sentí que era la única forma de entender realmente en qué me estaba metiendo. El hombre soltó una risa seca, casi sin emoción, y me miró como si viera a alguien más en mi lugar. Tu abuelo fue clave en este juego. Él estaba ayudando a construir algo mucho más grande de lo que imaginas. Y lo mejor de todo es que te estábamos observando, Lucas. Toda tu vida, hemos estado observándote, y ahora, es tu turno de decidir si quieres unirte al proyecto que él comenzó o si prefieres hacer borrón y cuenta nueva, sin mirar atrás. ¿Qué pasa si elijo no seguirlos? Mi mente estaba llena de dudas y miedos, pero una cosa era clara, ya no tenía control de nada. Todo lo que conocía hasta ahora, desde mi abuelo hasta mi vida cotidiana, era parte de algo mucho más siniestro.
El hombre se acercó un paso más, y aunque su rostro estaba cubierto, pude sentir la amenaza en cada palabra que salió de su boca. Si no sigues el camino de tu abuelo, serás un obstáculo. Y los obstáculos se eliminan, Lucas. No serás el primero en desaparecer. El miedo me paralizó por un momento. Había llegado a un punto sin retorno. Las piezas del rompecabezas encajaban, y la historia de mi abuelo, mi familia, la casa y la red criminal tenía más peso del que imaginaba. Estaba claro que, sin importar lo que eligiera, no podría salir de esto de manera limpia. Una idea repentina me atravesó la mente. ¿Y si esta elección no fuera realmente mía? ¿Y si no estaba en mis manos decidir qué hacer? Miré al hombre con la máscara, y algo dentro de mí se encendió. Si todo esto era un juego de poder, tal vez la única forma de sobrevivir era cambiar las reglas. Voy a hacer algo que ninguno de ustedes espera, dije, aunque no sabía si estaba mintiendo o si realmente me atrevía a seguir adelante con la idea que había surgido en mi cabeza. Voy a destruir todo lo que mi abuelo dejó atrás. Todo. El hombre se quedó quieto por un momento, como si intentara leer mis intenciones. No dijo nada, pero sus ojos brillaron con una luz peligrosa. Eso no es lo que quieres, Lucas, dijo finalmente, con un tono que no era una amenaza, sino una advertencia. Piensa bien lo que estás haciendo. Este no es el tipo de juego que puedes controlar. Sin pensarlo más, saqué la llave que me había entregado el hombre en el sótano, la misma que había encontrado en la carpeta de documentos. Sabía que era el punto de partida para destruir todo lo que estaba en juego. Corrí hacia la camioneta, ignorando las órdenes de detenerme. Mi mente estaba clara ahora. Si mi abuelo había sido parte de esta organización, no quería seguir sus pasos. No quería ser un peón en un juego tan peligroso. No podía arriesgar mi vida, ni la de aquellos que amaba, por una red de poder que había sido construida sobre mentiras y crímenes. Con rapidez, inserté la llave en un pequeño dispositivo escondido en la camioneta, un dispositivo que había sido cuidadosamente camuflado en la estructura del vehículo. Sin saber exactamente qué iba a suceder, presioné el botón. En ese momento, una explosión sorda retumbó por el aire. La camioneta estalló en una nube de humo y fuego, y el sonido ensordecedor de la detonación me lanzó al suelo. Cuando finalmente logré levantarme, el caos a mi alrededor era indescriptible. El hombre con la máscara había desaparecido, y lo único que quedaba era el eco de la explosión y la sensación de que algo se había roto para siempre. De pie, entre las sombras, me di cuenta de que mi decisión no solo había destruido la camioneta, sino que también había desmantelado una pieza clave de la red criminal. Aunque mi vida estaba en peligro y mi futuro incierto, supe que acababa de dar un paso definitivo hacia mi propia liberación. Regresé a la casa, pero algo dentro de mí me decía que, aunque la red criminal había sufrido un golpe, no todo había terminado. Había algo más grande aún, y no sabía si alguna vez lograría conocer toda la verdad. Pero ahora, lo único que me quedaba era seguir adelante, mantenerme un paso por delante de los fantasmas de mi pasado y asegurarme de que mis decisiones no fueran manipuladas por las fuerzas que operaban en las sombras. La última llamada del detective resonó en mi mente. Tu vida nunca será la misma, Lucas. La única forma de salir de esto es enfrentarlo. Y, a pesar de todo, era cierto. Mi vida ya no era la misma. Con el peso de la verdad sobre mis hombros, caminé hacia la oscuridad de la noche, sabiendo que mi historia no solo era la de un hombre atrapado en una red de secretos. Era la historia de alguien que había decidido, al final, ser libre. Y hasta acá el video de hoy, amigos de Mundo Reddit. No olvides comentar las historias que te gustaría escuchar en los próximos videos, deja tu like y suscríbete. Y hasta aquí el video de hoy, amigos de Mundo Reddit. No olviden comentar, dejar su like y suscribirse. Nos vemos en la próxima historia.